Hacemos mesa central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, también en T13 en vivo. Y como lo anunciamos con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, esta mañana. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, Iván. Presentaron esta semana en Chile Vamos, y usted fue uno de los portavoces de eso, por eso le pregunto al tiro, una interpelación contra la ministra del Interior el próximo 16 de mayo, para después de las elecciones. Ustedes dijeron que esto no tenía nada que ver con el evento electoral del próximo domingo, pero la verdad es que poca gente les cree, porque de todas maneras el impacto de la sola presentación tiene una reverbera, digamos, en la campaña electoral. Mira, yo lo primero, permíteme saludar a los 60.000 efectivos que de Arica a Magallanes nos cuidan. Esta fue la semana de Carabineros, yo tuve la suerte de estar en la tenencia. Puerto Montt, ¿fue a Puerto Montt? Sí. Fui a Puerto Montt y además tuve una cosa muy bonita, que me invitaron en Quilpué a la tenencia Rita Olivares, que para mí es de las cosas emocionantes, porque son esas cosas que uno se da cuenta que los carabineros se sienten más respaldados después de la ley Naín Retamal. Mira, básicamente el interés nuestro es que el gobierno se defina en temas fundamentales de cara al país. Yo sé que algunos dicen esto tuvo alguna dimensión electoral. Mira, Iván, si hubiéramos querido eso, hubiéramos interpelado a la ministra antes de las elecciones, pero tuvimos la cautela de hacerlo después, porque lo que nos interesa es que después del evento del domingo 7 de mayo, que después me encantaría poder referirme un poco de lo que iba a acontecer. Vamos a hablar de eso, por cierto. Ahí el gobierno va a tener que tomar definiciones. Por ejemplo, en materia de protección a las policías, ¿vamos a profundizar la ley Naín Retamal o vamos a caminar por el proyecto de ley que presentaron con reglas de uso de la fuerza, que lo que hace es relativizar lo que contiene la ley Naín Retamal? En materia migratoria, ¿vamos a avanzar hacia, por ejemplo, establecer como delito la inmigración ilegal? ¿O vamos a ir caminando hacia, por ejemplo, lo que mencionaba en su minuto el director de Migración, con reconducciones antojadizas? Entonces, el gobierno tiene una opinión sobre esas cosas. Ya presentó un proyecto para elevar a rango de ley las reglas del uso de la fuerza. Sí, pero el contenido... Ya tiene una opinión sobre eso. ¿Sabe lo que pasa? Que el contenido, Iván, se parece demasiado, y lo traje aquí, a un proyecto de ley presentado por el 2021 por lo siguiente emocionante. Mike Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi y otros más. Es decir, pero si ahora están en el gobierno. Pues está bien, pues, Iván, pero en las leyes... O sea, digo, si ustedes hubieran ganado las elecciones, a lo mejor... Está bien, pero en la ley Naín Retamal habíamos avanzado en el sentido correcto, establecer presunciones legales que le dieran protección a Carabineros, y que tuvo como expresión espectacular esta semana que un tribunal se atrevió a aplicarla respecto de hechos anteriores. O sea, un camino clarito de protección a las policías. Cuando pensábamos que el gobierno había entendido que esa era una señal correcta, presentan un proyecto de ley completamente contradictorio que avanza en la dirección exactamente contraria. Entonces, ¿para qué es la interpelación al final? Para que el gobierno se defina en qué lineamiento va a estar. Pero mire, yo he dicho otras veces que aquí pasamos de la nueva mayoría, que era el gobierno de centro-izquierda anterior, a la nueva ambigüedad. O sea, el gobierno un día le habla a un sector, otro día le habla a otro día trata de dejar tranquilo al Frente Amplio, otro día deja otra. Entonces así no se puede funcionar. Entonces lo que queremos es que la ministra del Interior, de cara al país, en la instancia que tenemos los diputados, Iván, se defina cuál va a ser el camino para cuál va a recorrer. ¿Y usted cree que eso es realmente posible? Hay mucha gente que se pregunta, ¿para qué sirven las interpelaciones? ¿Sabe por qué es posible y importante? Porque eso nos va a dar un lineamiento hacia dónde va a avanzar la agenda. Mire, si aquí lo que necesitamos en materia de seguridad es certezas, no podemos seguir con mensajes permanentemente erráticos. El canciller Van Claveren dice que Chile no tiene más capacidad de absorber migrantes. Un lineamiento clarito. Y por el otro lado, el director de Migraciones en la Comisión de Seguridad hizo una cosa completamente distinta. Entonces, ya, pero la dijo y la aclaró después. Está bien, pero en el fondo, Iván, no podemos funcionar con tal nivel de inconsistencia, porque la señal que das es que no hay un lineamiento claro. Entonces, ¿a quién le pedimos el lineamiento? Ya que el presidente Boric mira desde el balcón, lo único que nos queda es que la ministra del Interior, de cara a los chilenos, en una interrogación directa, diga, mire, esta va a ser la línea. Y esperamos que eso nos permita avanzar. Mira, no hemos podido... el presidente mira por el balcón? No, bueno, a ver, usted se da cuenta que hasta aquí el presidente todavía no ha dado una señal clara respecto a estas materias también. ¿Cuál es el lineamiento, Iván? A ver, por ejemplo, le doy otro caso. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento en la macrozona sur. Ya. Llevamos una reedición de varios estados de excepción que está muy bien. 22. Pero ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de trabajo? Nosotros tenemos presentado como Renovación Nacional una modernización de la ley antiterrorista. Y no quieren avanzar en eso tampoco. No hay ningún proyecto de ley presentado. ¿Pero qué tiene de malo que no quieran avanzar en eso si es lo que creen en ello y por una razón muy simple, Iván, porque si tuvieran un camino alternativo que diera resultado, que mostrara eficacia, perfecto, pero no tienen camino alternativo. Oiga, a propósito, vi hoy día en el diario que, me parece que está en el Mercurio, que en mayo van a presentar la mesa que se anunció en noviembre pasado. ¿Cuál mesa? ¿Cuál de todas las mesas? De la Araucanía. Sí, está bien, Iván, pero ¿sabe lo que pasa? Mire, yo participé de la mesa de seguridad. Mire, cuando firmamos el protocolo para establecer militares en la frontera, que costó un mundo, hoy día han bajado un 55% los ingresos ilegales, se nos planteó la posibilidad de hacer una policía de frontera.
¿Dónde están los proyectos de policía de frontera? Tenemos un gobierno que no tiene proyectos presentados en la Comisión de Seguridad. ¿Cómo la ministra del Interior tiene una presencia en la comisión de menos de un 5%? Entonces, aquí vamos con la interpelación. ¿En la Comisión de Seguridad? Exacto. O sea, no bueno, así porque digamos que no es que esté descansando durmiendo siesta en su casa. Está bien, pero que manden al subsecretario. Sí, a ver, cuando uno legisla, lo que busca es tener un colegislador. Ya, pues, y tenemos un tiene gobierno. ese colegislador. Tiene 31 proyectos acordados con los presidentes del Senado y de la Cámara. Pero y el con presidente del Senado no me va a decir que es bolchevique. Está bien, pero el presidente del Senado habla por un cuerpo colectivo. Si lo que nosotros queremos como oposición es que haya un lineamiento claro y que eso se exprese en acciones, que se exprese en proyectos, que se exprese en lineamiento. Y por lo eso que se vemos, lo digo. Usted me dice, el gobierno no tiene proyectos presentados en la Comisión de Seguridad y tiene 31 proyectos de la agenda de seguridad acordados para priorizarse. Está bien, pero 22 de ellos de la coalición de gobierno Iván, o del gobierno. Pero Iván, si no sacamos nada con tener una recetario de proyectos, si no apretamos donde pica. Aquí lo importante es que hagamos lineamientos claros en los 3 temas que hoy día tienen desesperados los chilenos. Lo primero, la inmigración ilegal. ¿Va a estar este gobierno dispuesto a avanzar en tipificar la inmigración ilegal como una manera de hacer enrolamiento, de identificar a esas personas, de hacer persecución correcta? ¿Vamos a avanzar en profundizar la ley Naín Retamal o la vamos a relativizar con las reglas de uso de la fuerza? Y tercer elemento para nosotros súper importante, en el combate al crimen organizado. Nos anunciaron el proyecto Calles sin Violencia. Sí. Le hemos pedido al subsecretario del Interior que nos precise cuáles van a ser las estrategias concretas y hasta aquí no tenemos respuesta. Entonces usted me pregunta, ¿por qué no hay respuesta? No hay respuesta. ¿Cuál es el lineamiento de Calles sin Violencia? La persecución penal. Es el principal. Conozco frases amplias y esa. Entonces, a nosotros nos gustaría una cosa un poquito más concreta. Pero si ya se lo explicaron en la región metropolitana, una fiscalía que va a coordinar el trabajo de todas las fiscalías de la región. Pero yo conozco cosas. A ver, aquí lo que necesitamos. Para perseguir penalmente. Está bien, pero lo que necesitamos es, por ejemplo, el gobierno va a estar disponible a fortalecer la labor de carabineros puntualmente en esa zona y cuando se susciten eventos complejos, ¿los va a respaldar? Si esas son las preguntas que se hacen los chilenos. Hoy día los policías se sienten más protegidos por la ley Naín Retamal y esa fue una ley que, digámoslo con todas sus letras, Iván, salió a contrapelo del gobierno. El gobierno hizo todo lo posible para que esa semana distrital que suspendimos tuviera al final de la tabla. Entonces, al final, Iván, la pregunta que la derecha queda le hizo una carambola y la metió... Soy autor de la carambola y no es ni una carambola, es haber fusionado. Es creativo. No sé si bueno, mire, si lo importante era que sacáramos esa ley adelante. Usted se imagina, Iván, que hubiera fallecido el Cabo Palma y nosotros no hubiéramos tenido la ley Naín Retamal aprobada. Esa ley fue rechazada en algunos de sus pasajes desde el punto de vista simbólico, me imagino. Pero no solamente desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista jurídico, de la tranquilidad que ha dado. Mire, esa ley cuando se aprueba, finalmente se aprueba con votos en contra de 2 partidos, Iván. Y déjeme hacer esta mención, por favor, del Partido Comunista y en uno de sus artículos del Partido Republicano. Yo les digo, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que haber llevado eso a la comisión mixta hubiese sido abrir nuevamente discusión sobre todo? Entonces, de acuerdo, pero yo le planteo que desde el punto de vista simbólico, porque usted entenderá que alguno de los 4 detenidos por el caso del ahora suboficial mayor Daniel Palma no está pendiente viendo Mesa Central los domingos en la mañana, viendo cómo están los proyectos legislativos y si le va a ir más malo más bien si es que asesina a un carabinero. Pero sí están pendientes los 60.000 efectivos que hoy día cuando les tiran un auto encima responden. Sí están pendientes porque cuando hacen un allanamiento y se enfrentan a bandas con alto poder... ¿La ley no iban a responder? Tenían mucho temor. Mire, yo tengo una experiencia personal. Yo fui a ver al cabo Martínez, que en un procedimiento de violencia intrafamiliar termina disparándole a una persona en la pierna, y él me dice, bueno, salió en este canal, él lo que dijo fue que ellos tenían mucho susto usar sus armas, porque después terminaban imputados, terminaban con un proceso sumario en su contra y con el arma requisada. Entonces, yo lo que he descubierto personalmente en el Belloto y en todos los lugares donde hemos estado es que hay un antes y un después de la ley Naín Retamal. Y eso lo dice el general director de Carabineros, que para mí fue muy emocionante cuando él dice en su discurso en el aniversario que la ley Naín Retamal para ellos ha sido fundamental. Entonces, esas son las cosas que vale la pena avanzar. ¿En qué el proyecto de reglas de uso de la fuerza atenúa o va en contra de la ley Naín Retamal? Mire, el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza descansa en uno de los escenarios de Carabineros, que es el control del orden público, que es totalmente coherente al proyecto de ley de Crispi, Jackson, Orsini. Al hacer eso... Que convengamos, y todos los especialistas están de acuerdo, es que es el territorio en disputa y en controversia, digamos, porque nadie se opone que los carabineros le disparen a los mafiosos del crimen organizado. Eso era así, Iván. Pero hoy día lo complejo que tiene Carabineros es que cuando hace un procedimiento policial, que así se llama, de resultado incierto,
uno no sabe muy bien en qué va a terminar, ellos tienen que poder sentirse con la capacidad de usar su arma de servicio sin resultados perjudiciales para su carrera policial y perjudiciales para su entorno familiar. Entonces, claro, en materia de orden público hay todas unas reglas de uso de la fuerza bien claras, pero ¿qué pasa en los otros tipos de procedimientos? Entonces, hoy día, Carabineros de Chile se siente con esa certeza. ¿Y qué hacen las reglas de uso de la fuerza del gobierno? Descansan solo en los casos de orden público, pone al mismo nivel el principio de proporcionalidad y de racionalidad, que era lo que nosotros decíamos que no había que hacer, porque ahí vuelve a trasladar la conversación sobre las reglas de uso de la fuerza a la discrecionalidad del juez. En la ley Naín Retamal nosotros lo que hacemos es presumir legalmente que cuando él está en el cumplimiento de su función se presume que la agresión ha sido legítima y que se ha usado el medio racionalmente empleado. Entonces retrocedemos pues. Y lo otro más complejo, le dijimos al gobierno hasta el cansancio, Iván, que había que hacer un estatuto para las policías y otro estatuto para las Fuerzas Armadas y darle con hacer un proyecto único para las dos. Oiga, yo le decía que habían presentado como parte que reverberaba, digamos, en la campaña electoral la interpelación a la ministra Toá, porque efectivamente el próximo domingo hay una disputa por la hegemonía de la derecha, ¿o no? Mire, yo ¿O creo no va que, a ser tanto? yo creo que el próximo domingo de partida nosotros tenemos que hacer un llamado a votar. Lo conversaba usted con su antiguo invitado. Y lo segundo, Iván, a votar... con el anterior, si no es tan antiguo. Bueno, con el anterior. Sí. Y además votar constructivamente, es decir, votar por gente que quiere que al proceso le vaya bien. Yo cuando veo que un candidato de los republicanos dice que no quieren una nueva constitución, uno se pregunta, pero bueno, a ver... ¿Para qué está compitiendo? Es como extraño que quieran competir si no quieren una nueva constitución. Entonces, primero votar Puede ser constructivo. raro, pero tiene derecho a competir, digamos. Sin duda que sí, y bienvenido que compitan, pero también bienvenido que no asuman una estrategia a los tingos. Que si el día de mañana están en posición de toma de decisiones, no digan, mire, aquí la cosa o se hace la pinta nuestra o no se hace. Eso es lo que terminó con el rechazo masivo final del proceso anterior. Pero eso depende de usted. De nosotros, pero no solo de nosotros. Si al Partido Republicano le va extraordinariamente bien, igual va a necesitar a Chile Vamos para constituir una mayoría de 3/5. Usted tenga claro que una de las cosas que yo concluyo de todo lo que ha pasado, primero es que hicimos lo correcto con el Acuerdo por Chile. Porque digamos las cosas como son, estoy yo tomando un cauce razonable en la comisión de expertos, me da a mí la impresión que vamos a terminar con un Consejo Constitucional con plena delegación democrática. No tiene mucho entusiasmo en la gente, como veíamos con Ramón Cavieres. Bueno, paréntesis con eso, los procesos constitucionales nunca han sido muy efervescentes en el mundo. No, sexy no es, digamos. No sé si, pongámosle efervescente. Digamos que pero el anterior tenía un poquito más de pulsión, digamos. Es que yo creo que le dieron un tono de tanta pulsión que el resultado era una crónica de una muerte anunciada. Pero, bueno, pero ya. Está bien, pero mire, volviendo al punto. ¿Qué es lo que se juega al final? Aquí se juega primero un plebiscito al gobierno. Y yo creo que al gobierno le va a ir mal. ¿Por qué si el gobierno, como decía Vladimir Mirosevic, que estuvo antes en el programa, no se ha involucrado en esto? Está bien, pero las fuerzas del gobierno están puestas a prueba ya. Y va a ser el primer, por decirlo así, barómetro electoral después del resultado del plebiscito de salida y ver si los cambios que ha hecho el gobierno han sido suficientes para revertir eso. Nuestra sensación es que no. Lo segundo va a ser un barómetro de los pactos. Yo tengo la sensación que Chile Vamos, en su expresión Chile Seguro, va a ser el pacto más votado, con más consejeros y tal como decías tú, eso nos va a poner en una posición de responsabilidad dentro del Consejo. Y vamos a hacer lo que creemos, que es que Chile necesita cerrar el capítulo constitucional, necesita recuperar la estabilidad y necesita, fíjate, pasar de la estrategia del miedo a la estrategia de la esperanza. Y permíteme andar en eso una frase. Acá el resultado electoral de la última presidencial fue porque la estrategia del miedo, de temerle al futuro, tiene un techo. Lo que tiene que hacer la centroderecha en lo que viene para adelante es proponer un proceso hacia el futuro propositivamente, no desde el atrincheramiento. Ya. Y esa es la tarea que vamos a tener en el Consejo Constitucional. Es interesante, pero lo que estamos viendo, lo que se ha visto en la Comisión Experta, por ejemplo, vamos a tener un panel con miembros de la Comisión Experta en el siguiente bloque, es que hay algunos que quieren dejar, voy a usar una frase horrible, perdónemela, pero atado y bien atado todo, digamos. Como a protección de que vaya a haber una mayoría que se vuelva loca un día circunstancialmente y haga cosas muy raras en el país. ¿Por qué? Si hay que estar en la esperanza, dice usted. Bueno, yo no creo eso. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es hacer un marco constitucional que le permita a Chile tener cierta estabilidad, que se den discrepancias democráticas, eso es parte de cualquier democracia en el mundo, que no se cargue, sino que dé un lineamiento. Y creo que las 12 bases que hemos usted no está por hacer una constitución de derecha si es que ganan las elecciones. Yo estoy por hacer una constitución para Chile. Y en el Chile hay unidad en la diversidad. Y tampoco protegida. Y las bases constitucionales, Iván, marcan un horizonte de futuro tremendamente valioso. Uno donde vamos a tener, por un lado, policías consagradas constitucionalmente, donde vamos a tener estados de excepción consagrados constitucionalmente, no se le olvide que eso también estaba en discusión, donde vamos a tener un país unitario pero descentralizado y vamos a tener una conversación muy interesante de cara al futuro de cómo fortalecemos las regiones y un Estado social y democrático de derecho
que es cierto que lo propusimos desde Renovación Nacional porque creemos que Chile tiene que ser un país de seguridades, donde haya seguridad pública, pero también que una persona envejezca con la seguridad que va a tener una pensión digna, que una persona se pueda enfermar sin tener la angustia de las listas de espera. O sea, nosotros creemos en eso y lo vamos a defender propositivamente. Y el Partido Republicano no cree, y hay una parte de Chile Vamos que tampoco cree en eso. ¿El resultado del próximo domingo debiera dirimir esa discusión al interior de la derecha? O sea, yo creo que va a enviar una señal, pero yo soy de los que creen que el resultado del fin de semana le va a hacer muy bien a Chile Vamos. Porque, a ver, yo creo que es un hecho la causa de cuando un partido compite con 72 candidatos, y en el caso de Renovación tenemos 32 candidatos, la pura diferencia numérica va a hacer que ese partido saque más votos. Como si usted tiene más porongos, va a juntar más agua. Pues, ya. Entonces, sí, pues. Entonces, dicho eso, fíjese que eso va a activar muy positivamente a Chile Vamos de cara a la elección municipal. Porque eso nos va a obligar a que esta situación que se va a producir el domingo nos va a tener que activar el doble. Entonces yo soy... O sea, ¿usted cree que la competencia va a generar músculo, por decirlo así? Totalmente. O ganas de entrenar, al menos. Totalmente. Mire, yo al menos soy alguien que cree en la competencia en todas las dimensiones. Y por lo mismo creo que el resultado del próximo domingo va a tener una muy buena proyección para Chile Vamos. Va a obligar a sus nuevas generaciones a activarse mucho más que lo que lo hacen. Nos va a obligar a hacer más trabajo territorial y, más importante que eso, nos va a obligar a demostrar que la centro-derecha que alcanza la mayoría en Chile se llama Chile Vamos, que la centro-derecha que es capaz de alcanzar y evitar que haya un segundo gobierno del Frente Amplio se llama Chile Vamos. Si el itinerario anterior de un extremo uno y un extremo otro, el resultado ya lo conocemos. Entonces, o sea, republicano no es capaz de evitar un nuevo gobierno del Frente Amplio. O sea, yo no tengo ninguna duda que los extremos no son capaces de alcanzar la mayoría y mucho menos son capaces de gobernar. Si usted da un buen ejemplo, se llama Frente Amplio y Partido Comunista. Logran una mayoría circunstancial, pero no logran gobernar. Entonces, la tarea nuestra es cómo hacemos que la centro-derecha democrática, que es la que es capaz de alcanzar la mayoría, tenga más musculatura para hacer eso carne en la realidad. ¿El presidente dijo centro-derecha democrática? Sí. ¿Porque la otra no es? No sé, es una interpretación. Yo digo que la nuestra es democrática porque tiene pleno compromiso. Sí, no, pero cuando uno subraya un adjetivo de ese calibre es porque hay alguien que... Para mí, decir que uno no quiere una nueva constitución es una cuestión tremendamente compleja cuando usted se está postulando. Yo espero que eso lo precisen, porque lo que tenemos que construir para el futuro es un marco constitucional que le permita a Chile recuperar la estabilidad. Nosotros desde el 2011, Iván, que llevamos un clima de polarización en Chile. Y eso yo no conozco ni un país en el mundo que crezca con polarización. Por lo tanto, lo que tenemos que recuperar es desde nuestras diferencias legítimas, el de evitar insultarnos los unos a los otros y caminar con estabilidad. En esa misma lógica, el presidente de la Cámara, Vladimir Milosevic, acá mismo en el programa, para hoy, ahí donde está usted, decía hace un ratito, lo que yo creo que tiene que pasar en el Consejo es que las fuerzas que están por una nueva Constitución dialoguen y actúen haciendo una mayoría. ¿Le hace sentido eso, no? Yo pienso otra cosa distinta. A ver. Yo pienso que todas las fuerzas van a estar puestas a prueba. Y yo creo que esas fuerzas que han dicho que no quieren esta Constitución puestas ahí, y un poquito lo que ha pasado en el comité de expertos, van a ver una oportunidad de construir en positivo. Si uno no puede atrincherarse políticamente desde no querer avanzar en algo, eso francamente no tiene viabilidad política. Entonces yo creo, y acuérdese de mí el dilema, que si los partidos que han dicho que no quieren una nueva Constitución están puestos en posición ahí de incidir, van a tener que explicarle al país, ¿están dispuestos a construir un futuro de unidad en la diversidad? ¿O más bien van a construir por un pequeño nicho de apoyo específico? Y yo creo, acuérdese de mí, que si las personas que lideran esos partidos quieren tener proyección presidencial, van a verse en la necesidad de demostrar que son capaces de construir cosas más amplias que sus grupos de apoyo. Y construir una mayoría que vaya hacia el diálogo y hacia el consenso. Ese es el diálogo, ese es el dilema que van a tener. Y acuérdese de mí, algunos de sus mismos partidarios los van a terminar tratando de traidores. Pero normalmente los países se construyen en mayorías, no desde polos irreductibles, Iván, se construyen desde armar amplitud de visión en torno a unidad en el fin. Ya, lo que pasa es que puede pasar que el Partido de la Gente, que Republicano y que Chile Vamos tengan 31 asientos. Es efectivamente una posibilidad. Es posible. Y ahí la tentación de construir el acuerdo entre ustedes, solo entre ustedes, es compleja porque es alta, digamos. Mire, yo en eso tengo claridad absoluta de que nosotros no vamos a seguir el camino de Daniel Stinco. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra generación, de alguna otra manera, ha vivido un Chile muy polarizado y queremos heredarle a las futuras generaciones un Chile con muchos temas pendientes, pero no con tanta polarización. Y eso pasa porque en este marco constitucional tengamos reglas claras en las cuales podamos tener diferencias, pero no al nivel de polarización que tenemos hoy día. Entonces hay que construir acuerdos de 40 votos, de 45 votos. O sea, yo creo en un Chile en donde el marco constitucional es amplio y no más bien una camisa de fuerza en contra de ciertas ideas. Y por lo tanto eso es lo que he visto en la comisión experta, que yo al menos me siento muy orgulloso
de haber sido parte de los que redactamos el Acuerdo por Chile y que confiamos en una comisión experta a contrapelo de muchas personas que decían que era un error. Yo creo que han hecho un excelente trabajo. ¿No está preocupado por el ambiente en la comisión experta? Andan diciendo que están los ánimos alterados, que hay mucha tensión. Mire, yo siempre en la previa a las elecciones creo que hay un poquito más de efervescencia. Pero la verdad que lo que yo he observado en general en los expertos es mucha voluntad de construir un buen acuerdo para el futuro de Chile. Mire, si al final, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, Iván. Son demasiados los países en nuestro continente que han estado cerca del desarrollo y se han entrampado en peleas bizantinas, en corrupción, en burocracia. Y nosotros tenemos aquí una oportunidad única de hacer de Chile una excepción en ese concierto. Y creo que el tema constitucional es una de las tareas en esa dirección. Ahora, en particular, ya no Chile Vamos, sino RN en particular, usted es secretario general del partido, ¿qué es lo que tiene que hacer en el Consejo Constituyente? No, RN tiene que hacer lo que le ha tocado hacer en otras instancias. Mire, RN estuvo de aniversario ayer, cumplimos 36 años, y uno mira la historia del partido y siempre ha estado en los momentos más complejos abriendo la baraja para generar acuerdos amplios para el país, con mucha incomprensión en su momento. Con mucha incomprensión, pero haciendo esa tarea compleja pero importante para el futuro de Chile, de abrir la cancha para grandes acuerdos de futuro. Y yo al menos en eso creo que tiene que estar no solo Renovación Nacional, particularmente Renovación Nacional, sino que toda nuestra generación, la centro-derecha, no construyendo desde el miedo, Iván, sino que construyendo desde la esperanza. Nosotros tenemos que permíteme, mi sector ha sido demasiado asiduo al arco, a pararse de arquero, y yo necesitamos una centro-derecha con vocación de delantero. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia de cara al futuro. Ahora, después del 7, el próximo domingo en la noche, podemos conversar y lo más probable es que haya algunos en Chile Vamos que si el Partido Republicano le va, como algunos dicen que le va a ir, o sea, si le va muy bien, capaz que tengan la tentación de sumarse a esa corriente, que esa corriente se vuelva más popular, más simpática, más sexy, más, en fin, mire, yo tengo entusiasmante, ¿no? ¿Cómo fue la palabra que ocupan? Más efervescente. Efervescente. Mire, yo tengo la sensación que Chile Vamos esa noche va a ser el pacto más votado. O sea, la centro-derecha democrática va a seguir siendo la más votada. A partir de ahí, obviamente, va a haber un llamado de atención, porque posiblemente otras fuerzas crezcan. Y eso, como le decía hace un rato, lejos de complicarme, me entusiasma, porque yo creo que va a ser el llamado de atención que necesitamos en Chile Vamos para empezar a redoblar esfuerzos en nuestro trabajo territorial, en nuestro trabajo intelectual, en nuestro trabajo legislativo. Y yo creo que cuando la centro-derecha actúa, mire el caso de la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal es una propuesta legislativa de Renovación Nacional, que después se complementa con otra propuesta legislativa de la UDI y se fusiona en la ley Naín Retamal. Esa es la manera en que a mí me gusta que actúe la centro-derecha, con propuestas que terminan concitando acuerdos amplios y que favorecen el problema concreto que es proteger a los carabineros que ejercen su función. Esa es la manera de actuar. Entonces, yo espero que esto nos active y nos convenza que si somos una centro-derecha propositiva, comprometida con los problemas en su solución y con vocación de esperanza y no vocación de miedo, yo creo que podemos alcanzar la mayoría que Chile necesita para no repetir un mal gobierno del Frente Amplio. Vamos a ver, el próximo domingo en la noche vamos a sacar las cuentas, a contar los votos. Vamos a contar los votos. Ahí La vemos democracia qué pasa. es así. El diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, está mañana en Mesa Central. Diputado, le agradezco muchísimo la gentileza. Gracias a usted. Que tenga en el buen medio del fin de semana largo, que le vaya Así bien. es.